Como ustedes saben, en este canal de Piel a Piel, que es un canal de educación en salud para la comunidad, queremos que conozcan las enfermedades, que conozcan la prevención, pero también queremos hablarles sobre los recursos y esos avances científicos que hoy en día están revolucionando el acto médico, el quehacer médico, la forma en que nosotros nos comunicamos con ustedes. Quizás usted llega a la consulta y no se pregunta qué pasa luego con toda esa información que no solamente ustedes nos transmiten, sino que nosotros observamos. Desde que usted entra al consultorio, nosotros estamos observando y analizando el comportamiento. Y todo eso debe quedar plasmado en la historia clínica. Es decir, que todo lo que cuentan, todo lo que observamos, el diagnóstico que les hacemos, el tratamiento, las enfermedades anteriores, los antecedentes, forman parte de eso que denominamos historia clínica. Quiero que nos acompañen hasta el final porque estamos con un experto en historia clínica electrónica. Es el doctor Carlos Enrique Hernández Rivero. Es un pediatra que tiene más de 20 años con experiencia en la materia y que nos va a enseñar cuál es la importancia que tiene para ustedes como pacientes y para nosotros como integrantes del sistema de salud. ¿Cuál es la importancia de que hayamos pasado de esa historia tradicional o estemos en ese proceso de pasar de la historia tradicional manual a la historia electrónica? El doctor es un colega pediatra graduado en la Universidad Central de Venezuela como médico y con posgrado en pediatría, puericultura y pediatría en el Hospital José Manuel de los Ríos, también por la Universidad Central de Venezuela. Tiene estudios superiores en el IESA sobre programas de gerencia en salud y también es presidente de Sismédico, que es una compañía dedicada al desarrollo de software sobre todo para los consultorios de nosotros, los pediatras. Y además, el doctor tiene un máster en inteligencia artificial que entiendo lo realizaste aquí en España, ¿verdad? Sí, en línea en España. Acompáñenos porque sí que es importante que ustedes conozcan para qué sirve, cuáles son los avances, cómo les beneficia a ustedes que nosotros incluso ni siquiera estemos tecleando, ni siquiera estemos escribiendo, sino que solo los escuchemos y la inteligencia artificial, que también vamos a conversar en otro vídeo, nos ayude a procesar esa información sin tener que teclear. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, mira, gracias por esta invitación. Lo señalabas al principio, la práctica médica en verdad se trata de gerencia de información, de manejo de información, porque información es absolutamente todo. La información es lo que conseguimos en el paciente, en el examen físico, lo que hablamos con el paciente, eso es información. Información también es el contenido de la historia médica electrónica tradicional, pero información también es lo que el médico conoce de sus pacientes anteriores. Información es lo que está publicado en la literatura. Información es, además, lo que te dejó la universidad donde te formaste. E información es toda la cantidad de pruebas que le haces y exámenes a un paciente en un momento dado. El acto médico es integrar esa información y transmitirla. Entonces, al final de cuentas, la consulta es flujo de información. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? Que la informática nos ha permitido optimizar ese flujo de información. Y dentro de este manejo de información se ha ido adaptando la historia médica electrónica tradicional, clásica, de papel, a un formato ahora electrónico, que es mucho más poderoso que la historia de papel, porque nos permite tener una cantidad de funcionalidades que no podríamos tener nunca con la historia de papel. Entonces, lo que pasa es que la historia electrónica, médica electrónica, tiene su historia. Comenzaron en los años 70 en los grandes centros americanos, en los 80 hubo un gran boom y ese proceso se ha ido extendiendo un poco lentamente, un poco lento en nuestro país por la situación que conocemos, pero igual a todos los países del mundo las historias electrónicas, médicas electrónicas han llegado y nos permiten hacer muchísimas cosas de una forma muchísimo más eficiente que con la historia de papel. Por ejemplo, tú puedes tener acceso en tu casa, en el hospital, en cualquier parte, a una historia electrónica, cosa que no puedes con la de papel. Te quitas el problema de los archivos, un tema de espacio físico. Con la historia electrónica lo tienes un servidor que no ocupa espacio, y si está en la nube, menos todavía. Puedes
ser legible. Uno de los grandes problemas que tenemos con las historias de papel es que no Terrible. entiendes la letra de lo que están diciendo. Son terribles. Los médicos A veces, tradicionalmente a tenemos veces uno fama. mismo no se entiende lo que escribió. Ojo, eso es una Claro, sí, realidad. ojo. Y eso es terrible, sobre todo con los récipes, porque ni te lo entiendes tú, ni lo entiendes que de la farmacia, ni lo entiende menos el paciente. Entonces, las historias electrónicas te permiten hacer récipes calculados perfectamente, solamente escogiendo los medicamentos. Y te lo calcula y te lo escribe y entregas un récipe que no puedes hacerlo de otra manera tan rápido y perfecto, pues. Puedes además tener en un solo sitio los exámenes, todos los exámenes de ese paciente, todas las imágenes de ese paciente en un momento dado. Puedes además enviarle en un momento dado información educativa al paciente. El récipe en una consulta es la parte más pequeña, en verdad. El grueso de la consulta implica dar educación. Y ahorita tenemos muchísimas herramientas, desde videos, nosotros les podemos enviar videos de un tema determinado de la patología o por escrito, lo mismo que ya le dijiste, y refuerzas la información que ya diste. Entonces, eso te permite hacer teleconsulta. En COVID se fue muy obvio que la teleconsulta fue una herramienta muy útil para evitar el contacto, por una parte, con el paciente y darle continuidad y servicio a la gente y que estuviéramos pendientes de ella. Te permite también, ya en la parte más avanzada, te permite hacer modelos de IA, que eso lo veremos después, que te permiten predecir realmente por primera vez cuál va a ser la evolución de un paciente en un momento dado. Tienes también integrar la genómica, o sea, tú ahora puedes tener en la historia del paciente su genoma y eso implica una cantidad de capacidad de predecir riesgos para muchísimas cosas. O sea, de verdad que el mundo que se nos está abriendo ahorita es impresionante y crece cada día más. A Sí, claro. ustedes que nos están escuchando, que les interesa estar con los avances científicos, quiero decirles que a pesar de que sí hemos avanzado, no crean que en todos los centros, por lo menos yo estoy aquí en España, en todos los centros tenemos la historia tal cual como lo está contando el doctor Carlos Enrique. No es así. Es distinto si trabajas en el privado, es distinto si trabajas en las instituciones del Ministerio de Salud, pero imagínense ustedes que están de viaje en otro continente, en otro país, y que por cualquier circunstancia te toca llegar al hospital, te toca llegar a la clínica, al centro de salud, y que ese equipo de salud simplemente con un tic, un teclado, vaya y se ponga en contacto en tiempo real con los datos médicos, con todo su historial médico, sin importar en qué parte del mundo usted se encuentre. Fíjese que además de eso, te va a permitir el conectarte con otros expertos, el pedir segundas opiniones de otros especialistas que a lo mejor no están in situ en el hospital donde te encuentres, y además de eso pudiera ser con tu médico tratante. O sea que esto va muchísimo más allá de lo que la mayoría de los pacientes que acuden a nuestras consultas, al común denominador, conoce. Es difícil que lo implementemos completamente, pero yo entiendo, tú no sé si estás al tanto, de que incluso en Italia ya esa historia médica electrónica está integrada y que pronto van a estar conectados todos los centros, por lo menos de salud italianos, con todos los pacientes que acuden a los mismos. Eso es Sí, increíble. fíjate que eso depende de cada país. Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos países, Uruguay tiene una historia nacional, Costa Rica tiene una historia nacional. A veces es un tema de políticas de Estado y de política, de voluntad política, el que se instalen sistemas para todo el país. El sueño de todo país es que tengas una sola historia. O sea, un paciente normalmente tiene, imagínense, una historia con el cardiólogo, una historia con el dermatólogo, una historia en cada clínica que va, en cada hospital que va. Y es información perdida. Si uno tuviera la capacidad de tener un solo sitio con toda la información, uno gana tiempo y una visión del paciente completamente distinta. Entonces, el sueño de un país es tener una historia clínica electrónica nacional. Ojalá podamos. Y eso, en términos técnicos, no es tan complicado. De hecho, aquí en el país tenemos una cosa que se llama Sistema Patria. El Sistema Patria sería perfecto para montar sobre ese sistema una historia electrónica. Ellos nos tienen registrados a todos y lo usan con otros fines, no con los fines que se pudieran utilizar como una historia electrónica. Claro, Total, esos que sistemas, sí, cuando hay una interoperabilidad de esos sistemas digitales, pues por supuesto que te van a permitir conectarte con lo que aquí por lo menos denominamos la atención primaria, con el sistema de salud pública, con el sistema privado de las clínicas privadas o los hospitales privados, con los hospitales de salud mental,
con si estás ingresado, si estás hospitalizado, como se dice en Venezuela, con las farmacias, con los laboratorios, con los sitios que están Sí, trabajando con el genoma para esa medicina personalizada, individualizada. O sea, es una cosa maravillosa. Nos ahorra tiempo, pero sobre todo al yo conocer rápidamente tus antecedentes, qué medicamentos tomas, porque ahora que tú hablas de el cardiólogo, el psiquiatra, el otro, uno de los beneficios, no solamente para los mayores, sino también para los pequeños, es evitar la polifarmacia. ¿Cuántas veces tú no ves que la mamá llega, está en su proceso de angustia y nos trae al niñito y no dice, mire, es que ya este está tomando amoxicilina, ya este niño claro, tiene el corticoide, ya este niño está con los inhaladores y entonces tú en el área mía lo ves desde el punto de vista de la dermatología pediátrica y resulta que le vas a duplicar con otro nombre el medicamento que ya está tomando, exacto. que la madre desconoce o que no te aportó. O sea, Claro, claro. realmente necesitamos que esto siga creciendo así exponencialmente. Claro, claro. Hay cosas interesantísimas. Me llegó un paciente a la consulta y que se había sacado contra opinión de Seguro Social un recién nacido, ¿no? Y cuando yo le hago la historia, tenemos un link que me revisa por la cédula de la mamá si tengo pacientes anteriores. Y cuando hago el link, me doy cuenta de que esa madre era HIV y no estaba diciendo nada. Entonces, no, Nerita, tienes que regresar al hospital, es un bebé HIV. Entonces, haces diagnóstico sin hacer la prueba, sin hacer un examen, por manejar la información. O sea, de verdad que el tema de la información ahorita es básico y eso genera una cantidad de data que nos permite hacer estudios mucho más fácil que antes. Antes había que escoger los pacientes en las historias, ¿no? Ahora tú te metes en una computadora o un hospital que está sistematizado y tú puedes hacer todas las revisiones que quieras, de una forma mucho más eficiente. Ese es uno de los temores quizás de muchos pacientes cuando tú o se les pide desde el punto de vista administrativo en una institución, sobre todo en las públicas, que otorguen el consentimiento para que se puedan manejar los datos. Yo aquí tengo experiencia con algunos hospitales que ellos te mandan incluso la historia, el resumen de la historia sin tú pedirlo, te lo presentan ya de una vez en la app que tú has bajado, has descargado y te sale todo completo, cosa con la cual yo no estoy totalmente de acuerdo y creo que son, a medida que vayamos progresando y vayamos avanzando y se vayan institucionalizando, poniéndose en ejercicio estos programas, porque en todo acto médico existen cositas, entre comillas, que nosotros ponemos en la historia, pero que no nos es dado o no deberíamos lanzar al aire, ni siquiera en un informe médico, porque forma parte de ese resguardo, de esa observación subjetiva que yo hago del paciente, del momento. Mira, entró y la señora estaba disgustada y le dio un porrazo al niño. Eso no debe ir en la historia, pero es mi observación y para mí como pediatra tiene muchísimo valor. ¿Cómo se manejaría eso, tú que eres experto en Fíjese, esta lo área? que hacemos, digamos, en el software que yo utilizo, nosotros que dejamos un campo que no se imprime, o sea, que nosotros lo llamamos relaciones familiares, algo por el estilo, donde hablamos de eso, sospechas, si toma un niño maltratado, cuando no tenemos la certeza, necesitamos hacer el comentario, pero eso no se imprime en la historia. Este proceso es nuevo, y sí es verdad, hay dos temas que son importantes. El tema de la privacidad, que es muy sensible para mucha gente. Pero vamos a estar claros, con la historia de papel tradicional, ahí no hay ningún tipo de privacidad. Una historia en un racket, cualquiera se acercaba y revisaba la historia sin ningún tipo de control. O sea, tenemos más controles con la historia electrónica, porque hace falta un login, un password. La gente se preocupa mucho porque la gente puede verle el contenido. En la práctica, en la historia de papel no tiene ningún tipo de privacidad. Está en un racket de un hospital y cualquiera puede leerla sin ningún tipo de límite. Es muy difícil controlar la privacidad. Las historias electrónicas, por el contrario, tienen un password y un login que permite acceder a la historia y después para controlar quién lo lee y quién no lo lee. Entonces, en el fondo, la privacidad está mucho más garantizada con una historia electrónica que no con una historia de papel. Y es un proceso nuevo, hay que ciertamente establecer mecanismos para que sea el paciente el que dé la autorización para acceder a su información. Pero es un proceso que tendrá que ser diseñado en la medida que se produzcan los cambios. ¿Ok? Y de hecho ya existe, pues existen historias encriptadas que son difíciles de acceso y el paciente tiene que darle la señal para que el médico pueda leerlas.
ese Ajá, tema dime. de la privacidad es muy importante. Fíjate tú que aquí han habido demandas incluso y punitivas de incluso de cárcel a médicos por haber ingresado sin autorización a la historia de su expareja, también médico. Esos son casos de la vida real y de Mm. reciente publicación aquí en España, lo que significa el secreto y el resguardo de los datos y de la confidencialidad que deben mantenerse con las historias de cada paciente. Y las ventajas son tantas, en tantas áreas, como te digo, desde mecanismos para hacer récipes bien calculados. Tú escoges el medicamento y el sistema te calcula el récipe. En la parte además, en la parte de pediatría, las tablas de crecimiento, de forma automatizada, no aquella cosa engorrosa que tenemos que hacer con el papel y hacer la tabla y la broma, no, ahora tú das un punto y te la imprime. Se O reduce la el capacidad riesgo que de tengas, que los, tienes ahora, sí, se reduce el riesgo de los sí, errores médicos por cálculo, sobre todo en se pediatría. reduce muchísimo el riesgo de los errores médicos en los cálculos de dosis, en el cálculo y además en la capacidad de entender la receta. Fíjate, una de las cosas que yo creo que la resistencia, no solamente de los pacientes, es el desconocimiento, por supuesto, del alcance de estas bondades que tienen que ver con la inteligencia artificial, vídeo que les vamos a hacer próximamente. Pero esa resistencia de los médicos a la incorporación del sistema va más allá de ese temor a la pérdida que tenga que ver de la privacidad eh, o del paciente o de lo que nosotros escribimos. Porque muchas veces el temor es, bueno, van a leer y decía alguien que a lo mejor escribíamos con tantos horrores de caligrafía porque no sabíamos ni siquiera lo que estábamos escribiendo. Bueno, aparte de eso, el daño en la relación médico-paciente, eso es factible que se dé por tener una historia médica digitalizada. ¿Se Fíjate, deshumaniza nosotros, la profesión en ese sentido? ¿O quizás el miedo es porque el médico no está preparado? Existe una fobia, eso lo tenemos que reconocer. Muchos médicos, ya sobre todo los de mayor edad, no se atreven, no manejan la inteligencia artificial, no están digitalizados. Entonces, es un temor, pero por desconocimiento. Y hay fobia a los equipos. ¿Tú qué nos dices al sí, sí, sí. respecto? Sí, sí, hay muchas barreras a la hora de instalar un software. O sea, y eso lo vimos en Valencia. En Valencia tuvimos la oportunidad de instalar un software en un hospital venezolano, en la emergencia del hospital pediátrico de Valencia. Y fue interesantísimo. Nos conseguimos con todas las barreras que están descritas en la literatura. Primero, las barreras económicas, gracias a Dios, tuvimos una fundación que financió el proyecto. Pero, por ejemplo, en el punto de vista personal, la inseguridad de los médicos a soltar el papel. Los muchachos les costaba soltar el papel y tendrían siempre a seguir escribiendo sus notas aparte en el papel. Eso por una parte. Ahí había miedo, lo que tú describes, miedo. Pero la otra parte era también es soltar la zona cómoda. Aunque sabían que el proceso era más eficiente, tenían miedo de salir de su zona de confort. Eso nos pasaba muchísimo. Y la otra, una desazón aprendida, o sea, pensaban que ellos no iban a ser capaces de hacerlo. También era bien interesante. Y sobre todo eso, sobre todo es el miedo a lo nuevo, lo que a veces nos obstaculizaba un poquito. Al final, en cuanto a la relación médico-paciente, hicimos una encuesta y ninguno se nos quejó, tuvo quejas en ese sentido. O sea, no sentían que se interponía. Hay técnicas, desde la forma de cómo colocas el monitor. Y claro, al principio quizás en la parte de la curva de aprendizaje, cuando estás aprendiendo a utilizar el sistema, puedes que te entorpezca un poquito la comunicación. Pero después no. Después que aprendes a usar el sistema, si el sistema está bien diseñado, es mucho más fácil. Y tienes más tiempo. De hecho, una de las bondades es que tienes más tiempo para hablar con el paciente. Yo me formé en el Hospital Central de Maracay con la Universidad de Carabobo y en el hospital antes del 2000, yo creo que para 1999 ya comenzó ese proceso con el Departamento de Registro de Historias Médicas o de Información en Salud, que se llamó después, se le ha cambiado mucho el nombre, de la Corporación de Salud. Se fue implementando esa automatización de las historias médicas porque no se podía leer para transcribir la data de una Ok. forma que fuese veraz. Lo que hicimos en Valencia, en Jorge Lizarraga, fue desde cero. O sea, nos encargamos del servicio de Iniciar a emergencia. partir de.
a partir de... El Estado venezolano publicó una ley donde las emergencias deberían usar sistemas de triaje. Entonces ellos hicieron una adaptación en Manchester para que usara. ¿Qué pasaba en la práctica? Que no podía hacerlo porque en papel no tiene ningún valor. O sea, tú no puedes hacer triaje en papel porque no puedes medir, no puedes hacer nada. Entonces lo que hicimos fue justamente eso, desarrollar un sistema de triaje y le anexamos a la historia electrónica y con eso se comenzó a manejar el servicio de emergencia. Fue apasionante la experiencia porque fue aprender, porque yo venía de desarrollar historias para consultorio. Y esto era completamente distinto. Era enfrentarme a 50 residentes, empezando cada uno por su cuenta e inventando. Y aprendimos lo que era comenzar a cerrar la historia para que llenaran toda la historia. Es interesantísimo porque es bien importante el diseño de las pantallas, que sean amigables y que la historia fuera parecida a lo que ellos hacían, ¿no? Para no entorpecerlos, ¿no? Y lo que vimos es de que al final sí se logró, es más, montamos como 20.000 historias en 6 8 meses y tuvimos que cambiar la base de datos a una más robusta y ya ese proceso se está ampliando al resto del hospital. Pero claro, eso implica dinero, equipo, tiempo, pero es una empresa súper bien interesante la que tuvimos en ese hospital venezolano. Y demuestra que lo puedes hacer, que lo puedes hacer, que te ahorra costos. Hay una cosa que me llamó la atención. Cuando se ingresaba un paciente en el hospital, tenía que salir afuera a comprar la historia impresa. Le pagaban al portugués de la bodega $5 y le daban la historia impresa, que con eso lo llenaban los muchachos, ¿no? Terrible, Y resulta que terrible. si tú Ahora conozco terrible. posgrados en el mismo Hospital Central de Maracay que tienen que comprar el papel para hacer las historias Sí, manuscritas. sí, Carlos, sí. sabiéndote experto en la materia, ¿cuáles serían las recomendaciones para nuestros oyentes? Ya dijimos que las ventajas, estamos reduciendo errores, estamos haciendo todo legible, tenemos acceso en tiempo real o pudiéramos tenerlo cuando todo esto termine de implementarse con la inteligencia artificial y se interconecten todos los hospitales y usted tenga su historia completa desde el momento en que nació hasta el momento actual en cualquier parte del mundo, que se comuniquen con los expertos. Pero ¿qué consejo le damos para que ellos nos ayuden? Porque de ellos depende y de la información que nos den, depende que nosotros podamos llenar todos estos sistemas para después integrarlos en beneficio del mismo paciente. El paciente tiene que estar claro que lo que cambia es la forma que se registra, pero la relación es la misma. O sea, el paciente tiene que confiar en su médico y el médico es responsable de recordar esa información. O sea, tanto en términos de seguridad como en términos que se mantengan los servidores y toda aquella cosa. ¿Hasta qué punto cambia esa relación médico-paciente? Tú como presidente de CIS Médico, esa compañía que está dedicada al desarrollo de software, y si ya tú lo has podido implementar, que lo tuvimos nosotros en nuestros grandes hospitales, y me refiero al Pérez Carreño y me refiero al JM Los Ríos, años A, que ya yo tengo 40 años de graduada, que nosotros dictábamos, hablábamos y había una grabadora, por supuesto que no estoy hablando de No, inteligencia imagínate artificial, que ahorita pero había una ah, grabadora en la mesa eh, y eso se conectaba con las secretarias. Entonces había un pool de chicas, había una cantidad de chicas que se dedicaban a no, transcribir lo que nosotros hablábamos y nosotros no escribíamos en la historia y luego la historia claro, la no, no, teníamos escrita a máquina. Hoy en día no. sabemos que existen programas que simplemente están en tu ordenador, en tu computadora, y están grabando la conversación y tú después lo único que haces es que borras o quitas algunas de las cosas que no te interesan que estén en la Fíjense historia. que eso es tan interesante. Las historias electrónicas, con todas sus bondades, generaron mucho burnout, lo que llamamos gringos, o sea, se quemaban los residentes porque había que vaciar mucha información y forma ordenada. Eso fue un problema. Y justamente la IA nos viene a resolver ese problema. La IA nos permite, ya existen las aplicaciones, existen compañías que te venden el software para tú llegas a la consulta, pedís permiso, activas tu grabadora y estás conversando con tu paciente normalmente. Ujú. Y en lo que se va el paciente, ella se encarga, como son modelos de lenguaje, de llenarte la historia y hacerte el plan y todo. No tienes que estar limpiando nada. Él se encarga de llenar la historia en cada uno de los campos, en interrogatorio, en examen físico, en lo que sea, y Sí, pero tú en sabes forma que por lo automática. menos en pediatría, que es el tema que nos ocupa, que estamos conversando sobre la historia médica y sus bondades, historia médica electrónica y sus bondades en el área pediátrica, pues la madre llega, habla, echa el cuento, y si no somos nosotros los que estamos en esa relación médico-paciente fluida y con detallitos que a lo mejor no interesan para la historia. Eso es la maravilla de estos modelos de lenguaje. El modelo de lenguaje te limpia la conversación. O sea, no eso lo hace el modelo de lenguaje. O sea, graba todo y el mío se encarga de hacer resumen
de lo que oyó en términos válidos. Claro, eso no está disponible para nuestros países, son apenas compañías que están comenzando en Estados Unidos, pero ya existe ese software que te permite dejar el computador, ya no tienes que escribir el computador, te lo hace el sistema. Parece mágico, pero es así. O sea, usted está conversando normalmente con el paciente y el software se encarga de hacer registro de lo que usted conversó en los términos de la historia. Les vamos a dejar por aquí los datos para que si ustedes están interesados en contactar con el doctor Carlos Enrique Hernández Rivero, experto en el área de historia electrónica, médica, sobre todo en el área pediátrica, pues lo puedan contactar. Si queremos aprovechar todas las bondades que nos va a ofrecer la inteligencia artificial, tenemos que comenzar con la cultura del dato. Hay que recoger los datos en forma ordenada, sistematizada, para poder aplicar los modelos que nos permitan hacer predicciones. Lo que se nos viene nos va a cambiar la forma de trabajar. Ya, pero todavía estamos haciendo pruebas y están haciendo experimentos, están haciendo diseños de modelos. Pero sin duda que todo pasa por el registro en una historia médica electrónica. O sea, esto ya no, ya la historia médica electrónica no es una novedad, es una obligación, en realidad. Porque ya el Bueno, papel realmente se quedó novedosa, atrás. novedosa no es, tiene muchísimos años, lo único que Muchos dependiendo, como años. ya lo había dicho el doctor inicialmente, del lugar y de las facilidades y de la economía de los sistemas de salud, Economía. pues se habrá ido implementando poco a poco. No crean que aquí en el primer mundo está todo digitalizado ni todo funciona perfecto, no, Ujú. tampoco es así. Pero Ya. recuerden que en situaciones de emergencia, usted pudiera salvar su vida si el médico que le está atendiendo tiene acceso, como decíamos, a su registro desde que nació hasta en ese momento, pasando por los medicamentos que está utilizando, pasando por las alergias que usted tiene, nos ahorraríamos una cantidad de dinero. Incluso uno va aquí a un médico y si la madre no te dice, mire, ya ese que le acaban de hacer una analítica, le hicieron todos los exámenes de laboratorio hace una semana, Sí. pero si tú no tienes los resultados, pues te toca volver a pinchar al paciente y eso es dinero que va a la alcantarilla, como digo yo. Un abrazo, mil Chévere. bendiciones, te deseo el mayor de los éxitos. No, muchísimas gracias, Mira, por la invitación. Para mí hablar de este tema es apasionante. La gente en verdad, el mundo está cambiando, la práctica médica va a cambiar y no le tengan miedo. Hay mucha gente responsable trabajando en eso. Esperamos que conocer la importancia y el alcance científico que tiene la historia médica electrónica en pediatría sea de provecho y que cada vez que usted tenga que acudir a la consulta de su médico, lo tenga presente, sobre todo para la idoneidad de lo que nos cuentan, de sus antecedentes, para que sepan que el registro es muy importante y la veracidad de todos los datos que ustedes nos den va a ser de provecho para rellenar ese expediente de una forma mucho más rápida y eficiente. Un abrazo, mil bendiciones y será hasta una próxima oportunidad. Adiós.